Entonces pongamos a prueba un poquito nuestro cerebro, ¿ya? Vamos a tener 3 actividades de sintonización antes de que Felipe empiece a trabajar, ya más como tal, pero quiero que pongamos a prueba nuestro cerebro. A continuación yo les voy a presentar un fenómeno que tiene que ver con uno de los principios del cerebro que se puede engañar, ¿ya? El primero, 5 ilusiones auditivas. ¿A qué me refiero con ilusiones auditivas? Percepciones que van construyendo y que te dan una idea de lo que es, pero en realidad no es, ¿ya? Vamos a engañar un poquito nuestro cerebro precisamente para ver cómo nuestro cerebro algo crea, algo siempre busca de crear, pero que no siempre es lo que uno cree, ¿ya? Así que vamos al primer videito, porque es un video, mucha atención. Seguramente, si alguien os dice que escucha voces que le dicen cosas, empezaríais a pensar cuánta medicación necesita esa persona y si se la habrá tomado hoy, sin saber que a vosotros, quizá, también os puede pasar. Escuchad el siguiente audio, en el que oiréis algo, que seguramente comience siendo un ruido molesto, pero poco a poco, algo va a cambiar. Como dije, seguramente todo empezó como un ruido desagradable, pero al comenzar tu cerebro a reconocer los patrones de una melodía conocida, empezó a disminuir esa sensación molesta y poco a poco comenzó a aclararse la melodía, llegando incluso a reconocer las voces de los Bee Gees, quizás como con un poco de interferencias. Bien, pues no hay ninguna voz, por lo que no las deberías haber escuchado, sino que tan solo son un montón de teclados electrónicos sonando al unísono. Tu cerebro reconoce algo y le va dando forma porque le gustan las cosas familiares. Lo clasifica como algo que ya sabe y lo moldea para presentártelo. Otro efecto del sonido en ocasiones es que cambia la percepción de otros sentidos. Os pido ahora que veáis este pequeño fragmento, en el que debéis estar muy atentos al centro de la pantalla y contar cuántas veces consecutivas van apareciendo círculos negros. Y aviso que es muy rápido. La mayoría de la gente habrá contado una secuencia de 1-2, 1-2, pero no es así. Todas son exactamente iguales y solo aparece un círculo, con la única diferencia del sonido, ya que en las pares suenan 2 bips, lo que hace que vista y oído entren en conflicto, tendiendo a decantarse tu cerebro por lo más sencillo. El sonido varía totalmente nuestra percepción, y si no, probad a poner la peli más aterradora que conozcáis, con música alegre, y veréis que no da ningún miedo. Pero si vuestro vecino os mete siempre a todo volumen la banda sonora de Psicosis, viviréis en un estado de crispación constante, en la seguridad de vuestra casa. Vaya ideita que os acabo de dar. Yo no he dicho nada. Tu percepción acerca del sonido no siempre es correcta y puede ser fácilmente engañada. Y te lo han hecho hasta en jueguitos infantiles, con melodías para dar una sensación de apremio. Escucha el siguiente sonido.
Todo el mundo escuchamos una estresante combinación de sonidos que aumenta de tono sin fin. Y lo cierto es que todo el tiempo es exactamente igual. El tono no aumenta, sino que es un bucle cerrado. Si saltas el vídeo entre diversos puntos del sonido, te darás cuenta de que todo el tiempo es igual. Esta falsa percepción de tu cerebro es causada por un sonido compuesto, por superposición de ondas sinusoides separadas por octavas. Al ejecutarlo con la base del tono moviéndose hacia arriba, se crea la ilusión de que el tono continúa constantemente ascendiendo. Pero nada cambia, sino que es una ilusión causada por tu mente. Pink Floyd o Queen lo han usado, y también multitud de juegos infantiles como Super Mario. Algunas melodías contienen arpegios o patrones repetitivos de alta velocidad que cambian solo de manera sutil. El cerebro es capaz de captar estas notas diferentes y unirlas formando una melodía de fondo, donde realmente no existe. Un ejemplo sería este, en donde esta melodía de fondo realmente la creas tú, seleccionando notas separadas entre sí. Sin embargo, cuando la pieza no se toca a la velocidad requerida, el efecto se pierde y la melodía de fondo desaparece, cosa que no sucedería con una melodía normal. Sencillamente quedan demasiado lejos las notas como para que tu cerebro las cosa. Como ves, tu cerebro tiene la capacidad de transmitirte melodías que no existen por sí mismas, sino que están diseñadas para que él las extraiga. Este efecto fue clásicamente explotado en el cine mudo. Otra ilusión clásica de sonido son las holofonías, o sonidos tan vívidos que hacen que suceda una situación de inmersión total en una escena imaginaria. El análisis de los sonidos recibidos hace que el cerebro lo interprete como algo cierto que se está experimentando y no como una grabación en sí. E incluso existen reacciones físicas, como si sucediera en realidad. Un ejemplo que a mí me suele causar escalofríos sería este. Si cerráis los ojos y estáis en un ambiente tranquilo, el efecto se multiplica. Now, as I begin the clipping, I'm going to bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. And up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. Is it perfect? And around the back. And onto your left. Like this. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Como veis, lo que percibimos es algo subjetivo y no siempre lo construido por nuestro cerebro coincide con la realidad en sí misma. Todos nuestros sentidos están unidos a interpretaciones cerebrales, sujetas a múltiples errores, puesto que estamos hechos para trabajar de una manera y cuando nos sacan de ella, los resultados pueden ser diferentes a lo que cabría esperar. Además de esto, dada la cantidad de datos que nos llegan, el cerebro toma lo relevante, rellenando en cierta manera el resto a su antojo, en caso de ser necesario. Las realidades que tú percibes no tienen por qué ser idénticas a las de alguien que tienes a tu lado.
Nuestro cerebro Vamos a dejarlo hasta aquí, al menos en esta parte del video, porque quiero recoger impresiones. ¿Hay alguna ilusión que le haya llamado la atención a ustedes como participantes del taller? ¿O algo que hayan experimentado alguna vez con estas ilusiones? Porque básicamente el taller dice, esto ha ocurrido en otras partes, cine mudo, inmersión de realidades, música. Créanme que está mucho más presente de lo que uno espera. ¿Les ha pasado alguna vez como encontrarse con alguna ilusión? Exacto. Y así también funciona la música, que para algunos va a ser más agradable, precisamente porque se toca más lento o más rápido, dependiendo de, ¿ya? Y le va a dar un sentido distinto. Quiero también aprovechar esta instancia de que pensemos cuánto está la música metida en cada uno de nuestras vidas. Uno va al supermercado y ¿qué encuentra? Música. De hecho, es curioso porque hay gente que entra al supermercado y se le olvida todo. Entra y tenían la lista hecha y entran en el supermercado lleno de estímulos por todas partes y se le olvida todo. Y la música, digamos, te va saliendo de ese shock de a poquitito y te va poniendo el ambiente, sobre todo para las navidades, etcétera, que fomentan. Porque ese hecho es un estudio de la música en los lugares de atención al público y dice que hay mejor rendimiento de la persona que obviamente va a ese lugar. A veces se puede hasta, digamos, inducir a que ocurran cosas. ¿Ya? Créanme, la música en general, los sonidos, todo esto está mucho más allá y es mucho juego tanto el productor que la hace, el motivo del por qué se coloca en cierto lugar, o sea, aquí igual hay cierta intencionalidad de la música para crear ciertas reacciones. La gracia de esto es que ustedes sepan que pueden ser engañados, sobre todo en el puntito, para que ustedes sepan siempre había un puntito, nunca fueron dos puntitos, era un puntito así todo el tiempo. Y se mezclaba con el sonido y hacía como si hubieran dos puntitos, pero nunca hubo dos puntitos. Nunca. Así mismo. ¿Ya? Así como el niño le tiene más miedo a la vacuna porque le dicen que se va a vacunar que por sentir la vacuna. Porque no la sienten. Pero le dicen, te voy a vacunar, y se crea la idea con la palabra que se tiene que vacunar y ¡ah! ¡Ah! Y sienten hasta el dolor. Y dicen, me duele, y ni siquiera le han puesto la vacuna. Pasa. La palabra es sonido. Ilusión auditiva.